Cénica TV. Cénica TV. Hola a todos, mi nombre es el doctor Juan Manuel Pantoja Alcántar. Soy alergólogo egresado hace 7 años del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos, que es la alergia alimentaria. Antes de entender de plano este tema, tenemos que hablar de unas cuestiones básicas. Debemos de entender que la atopia es aquel paciente que tiene una predisposición genética a la sobreproducción de la IgE. Hablar de inmunoglobulina es hablar de alergia. Aquí tiene que ver con que si yo soy alérgico, mis hijos ya son atópicos. Posteriormente yo me voy a ir exponiendo a ciertos antígenos que pueden ser cuestiones ambientales, medicamentos o alimentos. Yo me voy sensibilizando, voy formando inmunoglobulina E específica para ese alergeno. Si con el tiempo tengo esta predisposición, puedo desarrollar ya la alergia, que es una hipersensibilidad. Es una respuesta exagerada del organismo a algo que habitualmente no es nocivo o no es patógeno. Por lo tanto, al final voy a culminar en alergia. La alergia debemos de entender que es una inflamación mediada por la inmunoglobulina E. Cuando un paciente es alérgico, hay un espectro de patologías que van a ir desde la conjuntivitis, la rinitis, la alergia alimentaria, el asma o la dermatitis atópica. Ahora, hablando específicamente de una reacción adversa al alimento, es cualquier evento inesperado, incómodo, molesto, indeseable por la ingesta de algún alimento. Dependiendo de la respuesta, hay un subgrupo de reacciones que son dependiendo de hipersensibilidad, que pueden tener un componente inmunológico, que puede ser temprano o tardío, o también tenemos una respuesta no inmunológica. Debemos de entender que una alergia alimentaria es cualquier efecto adverso para la salud que surge de una respuesta específica, es decir, hay un involucro del sistema inmunológico que puede ser reproducible, es decir, posterior a la ingesta de ese alimento implicado, al exponerse. Además, hay dos tipos de reacciones muy importantes que debemos de entender. La respuesta no inmunológica, esta es la más frecuente. Esta no tiene que ver con el sistema inmunológico, sino con las características propias del huésped, del paciente. El típico ejemplo es la deficiencia a la lactasa, la intolerancia a la lactosa. Aquí es una patología muy frecuente en donde no hay un involucro del sistema inmunológico, sino que hay una alteración para poder metabolizar la lactosa, que es un carbohidrato. Este carbohidrato se va a fermentar en el intestino y me va a condicionar los síntomas característicos, que es la distensión abdominal, me voy a sofocar, voy a tener gases, puede tener dolor abdominal, puedo evacuar con moco, pero no tiene que ver el sistema inmunológico. Aquí esto va a depender también de la cantidad de lactosa ingerida, es decir, va a ser dosis dependiente. Ahora, cuando nosotros hacemos una respuesta inmunológica, en donde sí hay un involucro del sistema inmune, aquí va a haber 3 tipos de respuestas principalmente. La que es mediada por IgE, que es la verdadera alergia, que es una respuesta inmediata. El típico ejemplo es el paciente que es alérgico al camarón. Con la ingesta del camarón va a tener síntomas en cuestión de segundos, minutos, que pueden terminar hasta en un cuadro que es el más grave, que es la expresión más grave de la alergia, que se llama anafilaxia, que pone en riesgo la vida del paciente. Pero tenemos también una respuesta que es de tipo retardado o celular. El típico ejemplo puede ser una colitis eosinofílica, o tenemos también una respuesta mixta, en donde aquí puede haber broncoespasmo con la ingesta de algún alimento. Cabe señalar que también la respuesta puede ser no solamente por la ingesta, sino también por la inhalación o por el contacto. Es importante determinar la etiología de la reacción adversa al alimento, ya que dependiendo de esto puede ser que yo le diga al paciente que evite el alimento al 100%, por ejemplo el camarón o una alergia a la proteína de la leche, o que por lo tanto, por ejemplo en la intolerancia a la lactosa, que no tenga una ingesta tan abundante, porque a mayor ingesta, mayor sintomatología, pero esto no va a poner en riesgo la vida del paciente.
Ahora, dentro de la intolerancia a los alimentos existen diversas formas de presentación, que puede ser el paciente que toma, por ejemplo, cafeína, y lo va a poner tembloroso, lo va a poner ansioso, le puede dar insomnio. Puede haber pacientes también que cuando hacen una ingesta de picantes por la capsaína tengan irritación abdominal, tengan datos de gastritis, pero esto finalmente no es importante en el aspecto de un tratamiento de evitar el alimento, sino más bien de disminuir la dosis. En cambio, cuando un paciente tiene una alergia alimentaria, sí debemos de tener mucho cuidado, ya que ese paciente puede tener una reacción más grave. Y yo les decía, hasta la anafilaxia, que es la manifestación más grave de la respuesta alérgica. La alergia alimentaria como tal se va a presentar hasta en un 10% de los pacientes. Esto cada año ha ido en aumento y tiene que ver más con cambios a nivel ambiental o a nivel dietético, no tanto genético. Generalmente se va a presentar en los niños. Hay que recordar que hasta una tercera parte de los niños van a tener el antecedente de dermatitis atópica. Condiciona una gran afección de la calidad de vida. Tiene un costo significativo, un costo muy importante para el paciente, pero también para los familiares. Existen pocas alternativas del tratamiento y cabe señalar que cuando nosotros hacemos la autosospecha o el autodiagnóstico, generalmente hay un margen de error de que hasta 6 veces más el paciente cree tener una alergia alimentaria y muchas veces se trata de una reacción no inmunológica. La alergia alimentaria, el 90% de la reacción va a estar dado por 8 alimentos, principalmente en los niños, sobre todo en los menores de 2 años, la proteína del huevo, la proteína de la leche. En los adultos tiene que ver con pescado y con crustáceos, y dependiendo de la región y de la dieta, puede ser también frutos secos o granos como la soya, el trigo, las nueces o el cacahuate. Va a haber factores de riesgo para la alergia alimentaria que se va a presentar más frecuentemente en los hombres, sobre todo en la edad pediátrica, dependiendo de la raza. En asiáticos y afroamericanos es más frecuente. Cuestiones genéticas como alteraciones específicas, o yo les decía que la cuestión de herencia, que yo tengo un familiar también me predispone, esto se llama antecedente de atopia. La obesidad, que sabemos que es un proceso inflamatorio sistémico, puede potencializar también una reacción a algún alimento. La disbiosis, que son alteraciones en lo que anteriormente se llamaba la microbiota, una mayor higiene y ruta de exposición del alimento y alguna deficiencia, una baja ingesta de antioxidantes o el consumo de antiácidos. Es importante saber que cuando tienes la sospecha tienes que acudir con tu médico alergólogo porque existen pocas opciones de tratamiento. El mejor tratamiento siempre va a ser evitar el alimento sospechoso, siempre y cuando esto sea confirmado. Es muy importante señalar que si ustedes tienen alguna sospecha de alguna enfermedad alérgica o alguna alteración inmunológica, acudan con un médico certificado, especialista en alergia e inmunología clínica. Existen datos en la red en donde pueden buscar los médicos que ya se encuentran con certificación vigente. Hay que evitar la automedicación, acudir en ocasiones con médicos que no tienen experiencia con estas enfermedades, ya que muchas veces ustedes van a estar expuestos a medicamentos como antibióticos, ya que muchas veces se confunde la rinitis y el asma con procesos infecciosos, a medicamentos que no son necesarios, y es importante señalarles que el único medicamento que evita la progresión de la alergia, que evita nuevas sensibilizaciones, que evite el uso de medicamentos y que dé un beneficio a largo plazo, es la inmunoterapia específica, pero siempre y cuando esta esté dada por un médico certificado que tenga experiencia en este tratamiento. Gracias. Clínica TV.